Conferencias. Bienvenido, profesor González. Buenos días para todos y bienvenidos. Muchas gracias, Geraldine, y felicitaciones a la Junta Directiva de la Asociación de Egresados por el éxito en la convocatoria y la concreción de esta Asamblea General Ordinaria, tomando en cuenta las dificultades del confinamiento y la conectividad, y también por la organización de este interesante ciclo de conferencias que se va a iniciar, titulado El reto, Universidad, Innovación y Tecnología, con tan ilustres expositores que lograron concretar y que seguro contribuirán con aportes invalorables para la reflexión sobre el momento actual por el que atraviesan las universidades venezolanas en los contextos nacional e internacional, así como su visión prospectiva, ¿no?, hacia el futuro. Agradezco enormemente la propuesta que me hicieron para desempeñarme como moderador de este ciclo de charlas, propuesta que me honra como egresado y como profesor, y que acepté pues gustosamente. Para comenzar quisiera, en primer lugar, recordar la conveniencia de mantener sus micrófonos silenciados para garantizar la calidad y la claridad del sonido y de la grabación de la voz de nuestros destacados invitados, así como también apagar las cámaras de video para aprovechar mejor el ancho de banda de la transmisión. Muchas gracias por eso. En segundo lugar, quisiera indicar que nuestros invitados expondrán sus conferencias de forma consecutiva, con una duración aproximada de 40 minutos cada una, periodo durante el cual quienes así lo deseen pueden ir expresando sus preguntas por escrito en el chat que se ha habilitado para esta conferencia de la plataforma. Al finalizar ambas presentaciones, estaré dando lectura a dichas preguntas en grupos de A3, puede ser 3, pueden ser 5, para que los expositores las respondan hasta que se agote el tiempo previsto para esta etapa. Para agilizar esta fase de la conferencia no está contemplada la realización de preguntas en forma audiovisual, sino únicamente mediante el chat por escrito. Se agradece también enormemente que coloquen su nombre e indiquen a cuál de los expositores va dirigida la pregunta. Muchas gracias también por eso. La primera conferencia se titula Universidad e Innovación Tecnológica y estará a cargo de la profesora Carlota Pérez. La profesora Carlota Pérez, muy conocida a nivel nacional y a nivel internacional en el área de la innovación tecnológica, de estudios, de análisis, es investigadora interdisciplinaria venezolano-británica, dedicada al estudio del impacto socioeconómico de los grandes cambios tecnológicos. Es autora del influyente libro Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. Es actualmente profesora honorífica en el Instituto para la Innovación y el Propósito Público, el IPP-UCL, al igual que en la Unidad de Investigación en Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex, ambos en el Reino Unido. Es también profesora visitante en el Instituto Nortel de Taltech en Estonia. Fue Centennial Professor 2015-2017 en la London School of Economics, investigadora invitada en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 2002 al 2004. Desde los años 80 ha trabajado globalmente como consultora y conferencista. Su actual proyecto de investigación analiza el rol desempeñado históricamente por los gobiernos en moldear el contexto para la innovación. Bienvenida, profesora Carlota Pérez, encantado y orgulloso de tenerla en esta conferencia, y bueno, somos todos oídos con usted para escucharla. Muchas gracias. Algo pasó aquí. Nunca es perfecto el sistema, ¿no? Listo. Bueno, es un gran placer dirigirme a ustedes de nuevo, porque yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que yo les di una conferencia en otra reunión de la Asociación de Egresados en el 2012. Y también un TEDx, perdón, en el 2009
y un TEDx en el 2012, o sea que de alguna manera he estado conectada con ustedes a lo largo del tiempo. Hoy les voy a hablar de la relación universidad-tecnología, pero en ese contexto de las grandes revoluciones tecnológicas, que es donde yo me muevo como investigadora. Les voy a hablar del nuevo paradigma educativo para la era digital. Y voy a comenzar por lo acostumbrado, es decir, mirar la evolución de la sociedad, de la economía, etcétera, a lo largo de la historia del capitalismo, como 5 grandes oleadas de desarrollo que han ocurrido en los últimos. ¿Pasa? Ya le tiene el audio. ¿Todo el tiempo estaba muda? No. Ya. O sea que sigo. Sí, por favor, gracias. Sí, todo se escuchó, todo se escuchó. Ok. Que me pidieron que conectara y me asusté. Bueno, entonces les decía que ha habido 5 grandes oleadas de desarrollo en los últimos 240 años, cada una propulsada por una revolución tecnológica. Es decir, cada vez que el mundo ha dado un salto, detrás de eso, moviéndolo, ha estado una revolución tecnológica. Empezando por la revolución industrial, la famosa revolución industrial a fines del siglo XVIII, la incorporación de maquinaria, la organización en fábricas y los canales, una especie de internet de la época, porque era la infraestructura que movía tanto las noticias como las cosas. A partir de 1829 tenemos la era del vapor, el carbón, el hierro y los ferrocarriles, lo que llevó al boom victoriano, etc. Fundamentalmente estas dos ocurren en Inglaterra. Entonces, en aproximadamente 1875 se inicia la primera globalización. Fue la era del acero y la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil, naval, etc. Y gracias a los vapores fue posible incorporar prácticamente a todo el hemisferio sur. Allí fue donde Argentina dio el salto. Incluso hubo una época en que se creyó que Argentina era el próximo Estados Unidos. También Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera. Todo el hemisferio sur se incorporó. Inglaterra, el imperio inglés se ocupaba del imperio británico, se ocupaba de organizar toda esa globalización, por cierto, que lo llevó a la declinación. Se ocupó del imperio y no se ocupó de Inglaterra. En fin, así es la historia, muy compleja. Luego, a partir de 1908, con el modelo T de Ford, el primer automóvil que estaba destinado a ser barato por estar fabricado en la línea de ensamblaje, comienza la era del automóvil, petróleo, petroquímica y la producción en masa. Y finalmente, desde 1971, con el microprocesador de Intel, hemos estado viviendo la era de la tecnología y las telecomunicaciones. Y el hecho de que esa flecha esté a la mitad es porque, en efecto, en mi opinión, y según las regularidades que yo he estado observando a lo largo de cómo funcionan las revoluciones tecnológicas, solo estamos a medio camino de esta revolución. O sea que todavía tenemos mucho tiempo para adecuarnos y aprovecharla para nuestros objetivos de desarrollo. Cada una de estas revoluciones cambia radicalmente el paradigma tecnoeconómico. Un paradigma es como si dijéramos el sentido común. ¿Cómo se organiza uno? Hoy en día a nadie se le ocurre organizarse en una pirámide cerrada con un jefe y luego mandando las órdenes bajando y subiendo, porque ahora todo el mundo se organiza en redes, se organiza en plataformas. Es decir, hay otra lógica y eso es en varios campos de la actividad tanto económica como social y cultural. Y claro, también cambia el contexto y las oportunidades para personas, empresas y países. Es decir, es realmente un cambio de contexto y un cambio de sentido común. Pero tarda mucho porque la inercia del viejo modelo, de las viejas prácticas, incluso de las viejas prácticas exitosas, porque, claro,
mientras uno funcione dentro del paradigma y mientras todavía quede potencial dentro del paradigma, dentro de la revolución misma, a uno le va bien. Pero cuando se agota esa revolución y uno sigue pegado de las viejas prácticas, entonces no le va bien. Y eso es precisamente lo que es importante entender a propósito de estos cambios tecnológicos tan importantes como el que estamos viviendo todavía hoy en día. ¿Qué significa entonces? Que cada nuevo paradigma lleva a una profunda transformación. Un nuevo modo de producir, un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de viajar y comunicarse y un nuevo modo de vivir. Y eso requiere un conjunto distinto de conocimientos y habilidades a todos los niveles. Una cosa muy importante, no hay tal determinismo tecnológico. Claro que lo que existe es unas capacidades que tienen las tecnologías y entonces la sociedad moldea su propio futuro, preparando a su gente con las habilidades necesarias, define cómo se desplegará cada revolución tecnológica. O sea, no está escrito. Y solo para darles una idea, imagínense ustedes, la revolución de la producción en masa fue la misma que usó Hitler, Stalin y las democracias occidentales. Las mismas tecnologías, idénticas, fueron las que construyeron el armamento y el Volkswagen y las carreteras y el exterminio en masa de los judíos por parte de Hitler. Y lo mismo toda la Unión Soviética y todo eso ocurrió también con el mundo de la producción en masa, con la revolución de la producción en masa y todas las variantes de Occidente, desde Estados Unidos hasta Suecia, con diferentes modos de aplicación, pero más o menos dentro del contexto democrático. Lo mismo. Las mismas tecnologías, o sea que el espectro de posibilidades es muy amplio. Entonces, si vamos a moldear nuestro propio futuro, tenemos que entender cuáles son las habilidades que requerimos para sacar el mejor provecho en la dirección socialmente más sana y en este caso también ambientalmente más exitosa. Cada revolución tecnológica ha requerido de toda la población un nivel mínimo. Y ese se ha elevado con cada una. En la primera revolución ni siquiera era necesario saber leer y escribir, con solo saber hacer un muñequito ahí para firmar, si es que había que firmar, bastaba. Pero cada una ha ido subiendo y hoy en día necesitamos mucho más que saber leer y escribir. El entrenamiento requerido de los trabajadores especializados ha cambiado con cada nuevo conjunto de tecnologías. Y eso es muy importante porque no solamente son las nuevas habilidades que hay que aprender, sino que desgraciadamente se destruyen viejas habilidades. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron, yo supongo que todos son demasiado jóvenes para saber lo que fue el mundo de la imprenta en plomo. Cuando cada línea que aparecía en un periódico era una barrita de plomo una al lado de la otra y unas máquinas complejísimas para hacer los títulos. Y toda la gente que se entrenó en eso, que eran trabajadores de altísima especialización, de la noche a la mañana perdieron sus habilidades. Y eso pasa con cada revolución tecnológica. Y uno tiene que entender que ese cambio es terrible por un lado, pero también significa que va a subir la productividad en el conjunto o puede subir la productividad y que la sociedad tiene la obligación y la responsabilidad de recoger y salvar a la gente que queda golpeada por este cambio que se supone que es para el bien de todos, pero termina siendo para el mal de unos cuantos. Entonces, comprender ese proceso, no tenerle miedo, no estar en contra de él, sino buscar la manera de que socialmente haga el mínimo daño y el máximo bien. La otra cosa es el conocimiento y los modelos de comportamiento de los líderes. Eso también ha cambiado, mientras que aumenta el número de personas y áreas requeridas. Yo supongo que algunos de ustedes han visto la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, donde prácticamente se describe en esencia lo que fue la producción en masa para el trabajador, que lo que hacía era cosas sumamente sencillas dentro de una línea de ensamblaje donde cada uno tenía un rol muy simple y muy repetitivo. Bueno, los líderes de
de ese periodo tenían que diseñar exactamente qué era lo que la gente hacía, mientras que los líderes anteriores estaban trabajando con gente con capacidades. O sea que estos cambios que ocurren son cambios que afectan a seres humanos y afectan a la sociedad en su conjunto, pero si no hay gente preclara que entiende lo que está ocurriendo y que ayuda a que ese cambio sea a favor de todos, salimos perdiendo. Y lo que ocurre ahora es que además de que hay que cambiar el comportamiento de los líderes, hay que cambiar el conocimiento que tienen que tener, también cambian la cantidad, el número de personas y áreas requeridas. Imagínense ustedes, en realidad todas las carreras de ingeniería se desarrollaron en los primeros 20 años del siglo XX. Antes de eso había unos cuantos, pero no había realmente universidades que lo hicieran. Incluso los primeros canales y todas esas cosas se hacían por gente que prácticamente había aprendido sola. Ha habido todo un proceso de la importancia y la calidad del conocimiento que ha venido cambiando. Y nos toca a nosotros moldear el rumbo de la revolución informática en nuestro país, entender sus características y tratar de ver cómo la aprovechamos. A las universidades siempre les ha tocado entrenar a los líderes en todos los campos. Si miramos cada una de las revoluciones, a quién educaron y en qué conocimientos y habilidades, vemos que en la revolución industrial la educación era solo para los aristócratas, que eran ellos mismos líderes políticos, militares, eclesiásticos y maestros. Y lo que se les daba a todos era la educación clásica, la educación religiosa y una educación general prácticamente para hacerlos cultos más que otra cosa. Luego en la siguiente revolución había que agregar a los líderes financieros y de los negocios porque ahí empezó realmente a formarse todo ese mundo. El capitalismo realmente surge en la segunda revolución más que en la primera. Allí sí se les seguía dando una educación general y ellos tenían que ocuparse de aprender las especialidades que necesitaban. En la era del acero, en la primera globalización, ahí sí se convirtió eso en un problema serio. Ahí es donde los científicos y los ingenieros era necesario educarlos. Antes les dije que era comienzo del siglo XX, pero en Alemania y en Europa tomaron muy en serio, sobre todo en Alemania, la cuestión de los científicos y los ingenieros desde mediados del siglo XIX. Y allí, por supuesto, se les agregaba entonces a la educación general más ciencia, más ingeniería en áreas especializadas. Si venimos a lo del automóvil, estamos con los administradores, escuelas de gerencia, los MBAs, todas esas cosas que vienen con la gestión de las empresas, porque ahí empiezan a haber empresas complejas, con muchas divisiones, con áreas de innovación, de científicas, etc. Y las habilidades que se necesitan ahora son más técnicas de administración y de manejo de personal, pero unas ideas de manejo de personal bastante tiesas, diría yo. Ahora que venimos en la era de la información y las telecomunicaciones, tenemos un cambio significativo, porque ahora se está entrenando en las universidades a los innovadores, los emprendedores, los líderes y los miembros creativos de los equipos que ahora se forman en las empresas grandes. Por lo tanto, necesitan conocimientos en la revolución informática, en investigación, en trabajo en equipo y autogestión. O sea que ahora estamos hablando realmente de aprender comportamientos y no solamente contenidos. No basta con conocimiento, hacen falta habilidades de comportamiento y de autogestión del aprendizaje y la participación. Ahora ya no tenemos que enseñarle a la gente solo preguntas y respuestas, solo dar respuestas, sino que tienen que aprender a hacer preguntas. El mundo de la información está abierto, está montado en la internet. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo vemos cuál es la mejor de las opciones de lo que nos está presentando el mundo de la información infinito al que tenemos acceso? Estamos en otro tipo de situación. Y el mejor futuro posible va a exigir una universidad audaz y ágil. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la universidad misma debe cambiar,
tiene que estar abierta al aprendizaje a lo largo de la vida. Estamos en el mundo de la mejora continua, del cambio constante. Entonces, no se puede tener un título que le pone un sello a la gente por una vez y así, ya eso es lo que usted es. Estas carreras cerradas que se supone que contienen todo lo que había que aprender. Eso ya no existe. Claro que uno siempre tendría que haberse puesto al día, pero no era esa la cultura. También hay que ofrecer flexibilidad e interdisciplinariedad. Es muy importante que la gente al menos tenga una base muy amplia e interdisciplinaria, de tal forma que a medida que tenga que cambiar a lo largo de la vida, tenga el piso con el que avanzar en esa dirección. Y una cosa importantísima, los lazos estrechos con la sociedad y con el mundo del trabajo y la innovación. Ya no es posible ese desprecio mutuo que tiene el investigador y el universitario hacia el hombre de negocios empresario. El hombre de negocios empresario mira al universitario como un soñador que no necesariamente entiende sobre todo esa relación, eso de crear el puente entre la investigación y la industria. Siempre fue en realidad algo no muy cierto. Lo que teníamos era lo que llaman los arquitectos y los ingenieros un cantilever. Había una universidad que tenía un muro, pero no teníamos a la gente dentro de la industria con quien nos íbamos a comunicar respetuosamente. Entonces eso, y la sociedad, por supuesto, que requiere también muchísima más actividad, una sociedad menos pasiva, una sociedad que se automodela y que avanza. Las comunidades tendrían que ser mucho más activas. Y los métodos de enseñanza deben cambiar también. Una primera cosa es eso que se habla ahora de invertir el salón de clase, donde uno en la tarea la hace en la clase y el video del profesor lo ve en la casa. ¿Y saben lo que eso hace? Que el profesor puede estar en cualquier parte del mundo. O sea que nosotros podríamos tener un mundo de profesores de diáspora colaborando con los profesores locales y multiplicar el poder de la universidad a través de eso. Pero también el mismo profesor local graba su clase y a cada clase le dice, bueno, ustedes lo ven esta noche, y se pasa toda la clase contestando preguntas, haciendo proyectos, haciendo cosas mucho más activas y convirtiendo el conocimiento en algo vivo. Promover participación en trabajo en equipo, estimular la investigación y los proyectos prácticos, enseñar a preguntar y evaluar respuestas alternativas, que era lo que les mencionaba antes. Bueno, y por último, empeñarse en la mejora continua, del trabajo de cada profesor y de toda la universidad, de cada carrera, de cada una de esas opciones, de cada uno de los contactos con el mundo exterior. Todo eso puede mejorar. Y ese es el reto que enfrenta esta generación de educadores. Ahora, es importante una cosa más que casi no he mencionado y que es súper importante, súper esencial. El rumbo de la tecnología mundial combinará lo digital con lo ambiental. Eso se convirtió en algo esencial, de tal forma que abandonar el modelo de producción energointensivo y desperdiciador de materiales va a requerir definir la buena vida, redefinirla, porque hasta ahora la idea de la buena vida es poseer la casa suburbana con una cantidad de muebles adentro y con una cantidad de aparatos eléctricos y el automóvil en la puerta, y todo eso no necesariamente va a ser la buena vida en el futuro. La buena vida en el futuro tiene que ver con salud, ejercicio, creatividad, una cantidad de cosas que son más bien atributos ahora de los deseos de la clase media educada. Pero cada una de las revoluciones tecnológicas, justamente lo que ha hecho con el cambio de estilos de vida es imitar el modo de vida de los más ricos y los más educados. O sea que, y ese es un poco como hemos venido avanzando desde las satánicas fábricas de fines del siglo XVIII, a lo que prácticamente en los países desarrollados son trabajadores con un nivel de vida de clase media. Y esa redefinición que ahora tiene que ver con
menos productos, más cosas intangibles, más servicios, más participación, menos estar sentado viendo un televisor, más haciendo uno mismo los contenidos, todas esas cosas nuevas que le dan otro valor a la vida y el ejercicio y la salud y los cuidados, etcétera. Todo eso tiene que ser el nuevo sueño, la nueva cosa a la que se aspira. Y eso será una tarea constante tanto de consumidores como de productores. Ese cambio, el cambiar como consumidor y lo que ofrece el productor a esa nueva demanda. Y los educadores tendrán un papel importante en adecuar su enseñanza a esas metas. Y esas metas incluyen, por supuesto, todo tipo de ingeniería en relación con lo ambiental, nuevos materiales, biomateriales, nuevas técnicas para todos los ámbitos, para la salud, para todas esas cosas son parte de ese futuro que tenemos que compartir. Hay una cosa muy importante de reconocer y es que en ningún país en la historia ha dado un salto al desarrollo sin una promoción fuerte, clara e inteligente de la educación y la innovación por parte del Estado. El salto que dio Estados Unidos en el siglo XIX montó una universidad técnica en cada estado y les dio obligación de investigar. En Alemania lo mismo, fuerte, cuando Alemania también dio el salto, los dos se le fueron por delante a Inglaterra, que se estaba ocupando de su imperio y de sus finanzas y no de la tecnología. Una fuerte promoción de ciencia y tecnología, formación y protección de trabajadores, etcétera, y llegó a tener el liderazgo en bienes de capital. La Suecia post-Segunda Guerra Mundial le dio un papel importantísimo en la educación y la reeducación y es hoy en día uno de los países más avanzados, por supuesto. Japón dio el salto después de la Segunda Guerra Mundial también, con un gran acento en la educación. Incluso hay muchos cuentos de cómo los padres obligaban a los niños a estudiar hasta las 800 de la noche. O sea, realmente mucha convicción de que el futuro estaba en eso. En Corea desde los 70 lo mismo, intensa formación técnica. Noruega desde los 70, que fue cuando montó su industria petrolera y su fondo soberano con el que financia becas de posgrado internacional garantizadas. Si usted lo aceptan en una universidad internacional, tiene la beca garantizada. Claro, tienen todo ese dineral montado donde lo ahorraron en el fondo soberano. Y también se empeñaron en el desarrollo de proveedores de altísimo nivel y son prácticamente el top en el mundo en ese tipo de proveedores. Y China desde los 90, por supuesto, intensa inversión en infraestructura, educación y alta tecnología. O sea, todo el que ha dado un salto ha promovido la educación y la innovación. Pero ninguno lo ha hecho sin un sector privado dinámico. La fórmula es educación más innovación, más Estado, más mercado, más acción concertada en el espacio global. No es que cada uno trabaja por su lado. Todo eso viene junto y en una dirección similar. Estos son tiempos para innovaciones institucionales y para la creación de visiones compartidas. En los 60 y los 70 avanzamos en América Latina con el Estado proteccionista. Desde los 80 hasta ahora hemos estado dando tumbos con el Estado no interventor, el libre mercado absoluto, que no nos ha dado excelentes resultados y por supuesto tampoco la locura que ha ocurrido en nuestro país, que va exactamente en el Estado súper interventor, ni lo uno ni lo otro. De ahora en adelante deberíamos tener el Estado promotor, ese Estado que hace esas cosas que hemos venido discutiendo con participación plena del sector privado y de la sociedad. La pandemia, por supuesto, está abriendo una nueva época. La pandemia está funcionando de una forma parecida a la Segunda Guerra Mundial. Eso de destruir una buena parte de la economía obliga a reconstruir. Y cuando uno va a reconstruir, al menos se pregunta, ¿y voy a montar lo mismo que tenía antes o voy a montar algo hacia el futuro? Y esa es la oportunidad que abre la pandemia. Yo he venido proponiendo una estrategia de desarrollo para América Latina, que es un modelo dual integrado con procesos convergentes de crecimiento y de innovación sustentables.
propongo que tengamos unos sectores remolque del crecimiento, que serían redes productivas alrededor de los recursos naturales, constantemente modernizadas y, por supuesto, en la dirección ambientalmente sustentable. Y esos sectores se empeñarían en llegar a tener tecnologías competitivas para los mercados globales. O sea, esto sería el top del top en términos de lo que podría ser si es que nuestra industria petrolera sobreviviera, que no estoy tan segura, pero avanzar a ser el top en ese sector, en 1, 3 o 5 de los sectores en los cuales nos empeñemos. Pero por otra parte, y esto es muy importante, economías locales especializadas e interconectadas en cada rincón del territorio. Es decir, aquello que teníamos la idea de que las empresas generaban empleo. Tenemos que crear empleo. Entonces era una empresa que generaba mucho empleo, los traíamos del campo, lo que sea, y esa era un poco la idea de lo que era el desarrollo durante la sustitución de importaciones. Bueno, ahora tendríamos la oportunidad, y ahora les voy a explicar por qué, de conservar a la gente en el campo y elevar la calidad de vida en el campo, en los pueblitos, en todas partes, en todo rincón del territorio, pueblos pequeños, grandes, y en el campo, que haya una buena vida basada, por supuesto, en Internet universal, pero además en encontrar la vocación productiva de cada localidad, bien sea que se identifique o se promueve. Hay muchas experiencias de cositas que se hicieron en otra época. Por ejemplo, el queso telita de Guayana se lo ayudó incluso el IBIC a llegar a poder producir queso que durara semanas lo suficiente como para poder exportar al Caribe. Entonces tenemos muchas cosas que se podrían hacer y para eso se necesita mucha actividad, tanto de personal calificado como de gobiernos locales, para producir en cada rincón del territorio, bien sea para el mercado interno o para la exportación, y apoyado en pleno acceso a Internet, como decía antes. Entonces, es un modelo dual, no porque estén contrapuestos los dos sectores, sino porque son distintos y tienen objetivos distintos. El objetivo de estos sectores de avanzada sería crecimiento y generación de divisas. El objetivo de las economías locales sería elevar la vida de todos los habitantes urbanos y rurales. Y eso significa también que lo que quede de barrios, si Dios quiere, no tengamos que tener esa pobreza espantosa en los barrios alrededor de las ciudades. Se buscarían cosas que hacer allí para elevar su calidad de vida. Y entre los dos estaría el Estado promotor, activo, financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales con políticas diferenciadas, tanto para estos como para estos, capital humano, fondos, infraestructura y así sucesivamente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Por qué es factible ahora un modelo dual combinando empresas gigantes y pequeñas? ¿Qué es lo que hace que eso se pueda considerar factible? Bueno, en primer lugar, la hipersegmentación de los mercados. Ahora, no importa cuál sea el producto, vamos desde mercados masivos para lo que se llama commodities, es decir, el producto súper barato y súper idéntico, hasta múltiples, y cuando digo múltiples, son decenas y centenares de nichos especializados en cada sector de la economía, no importa de cuál me hablen, desde el vestido hasta la madera, cualquiera. Todos tienen el turismo, todos están hipersegmentados. El comercio y la información en plataformas web para compradores y vendedores desde grandes hasta pequeñas cantidades. La disponibilidad de transporte para todas las escalas, desde los barcos gigantescos para containers hasta servicios postales y courier para cantidades pequeñas a precios razonables, y están bajando mientras más comercio de ese tipo haya, más baratos serán los servicios de transporte. La posibilidad de formar redes para compartir costos, locales o globales, porque las redes se pueden hacer con gente que está en el exterior, para innovación, entrenamiento, estudios de mercado, etcétera. Grupos de empresas logran un entrenamiento en común
y lo pagan entre todos y se conectan posiblemente localmente o internacionalmente, lo que más les convenga. La diáspora es muy importante en un país como Venezuela. La factibilidad del apoyo a distancia, socios, consultores, universidades, empresas compradoras, es decir, la posibilidad ahora, que no existía antes, de tener ese tipo de apoyo que puede estar en cualquier parte del mundo. Incluso hoy en día muchas de las empresas compradoras entrenan a sus proveedores porque quieren que la calidad sea alta y les facilitan una cantidad de cosas que antes no eran ni siquiera concebibles, porque esas pequeñas cantidades no, antes era o usted me produce 5 containers al mes o no me interesa su producto. Entonces estamos en una situación sumamente distinta que favorece la multiplicación de empresas pequeñas, con lo cual podemos concebir una nueva manera de sacar a la gente de la pobreza, no solamente encontrándole un empleo en la ciudad. Y el éxito va a depender de lograr aprovechar esas nuevas condiciones. En este mundo de innovación constante van a ser esenciales los sistemas de innovación como redes de colaboración y apoyo. Esto es lo que hoy en día se está llamando un sistema de innovación. Son las redes de empresas productoras que colaboran entre sí, bueno, diferentes redes y redes que se comunican con redes. Y a su alrededor, también comunicándose entre sí, las universidades, los laboratorios de investigación, las empresas de consultoría, las empresas de ingeniería y los múltiples servicios técnicos de diferente nivel de especialización. Esto es el nuevo modelo económico, este es el nuevo modelo de relación entre empresas. Empresas aisladas, olvídense. Empresas sin apoyo técnico, olvídense. El futuro, incluso para las empresas más sencillas, es tener ese tipo de redes que le faciliten elevar su competitividad, elevar sus capacidades. Y muchas de estas empresas que rodean a las empresas productoras son empresas pequeñas intensivas en conocimiento que yo vengo llamando EPICs, porque son precisamente las que pueden proveer cosas de altísimo nivel que normalmente no hubieran sido posibles para empresas pequeñas, ni siquiera para empresas grandes en un país en desarrollo. Y la calidad y especialización de las redes de apoyo van a definir la competitividad y atracción del espacio nacional o regional. O sea, una vez más, la diáspora puede jugar un papel. ¿Y qué sería lo que tenemos que hacer? Promoverlas, fortalecerlas, esas redes, porque eso es crucial para el éxito en el desarrollo. La reconstrucción de la economía venezolana va a requerir el máximo esfuerzo y mucho conocimiento. Su destrucción ha sido en parte falta de conocimiento. Habrá que fijar un rumbo claro para el país, garantizar la educación requerida, aprovechar al máximo a la diáspora, incorporar a toda la población a través de preparación constante y le tocará a las universidades tomar el liderazgo, apoyando al mundo productivo y ayudando a adecuar toda la estructura educativa desde el kinder hasta la universidad, pasando por la universidad y educación continua en todos los planos, en las universidades, en las escuelas técnicas que hay que renovarlas, en todos los planos, de tal forma que tengamos una población poderosa. Necesitamos una población poderosa para reconstruir la economía venezolana. De ahora en adelante no habrá estrategia de desarrollo exitosa que no sea una estrategia tecnológica. El mundo de hoy depende de la tecnología, de tener las capacidades tecnológicas para hacer lo que haya que hacer en lo nacional y en lo internacional. Y la calidad, idoneidad y cobertura de la educación en cada país van a definir las posibilidades de avance en el desarrollo, en esos proyectos, en esa estrategia. Muchas gracias. Excelente, profesora Carlota, de verdad que sumamente útiles para la Venezuela actual
todas esas recomendaciones. Una presentación sumamente interesante. Si en el transcurso de la conferencia del padre Ugalde tiene chance de ver algunas de las preguntas y los comentarios, se da cuenta del interés que ha despertado el tema, porque toca aspectos que aterrizan en la realidad, a pesar de estar usted trabajando en Inglaterra, pues mantiene el contacto, el vínculo con la Venezuela de hoy en día, y sumamente interesante. De verdad que se lo agradecemos y se lo reconocemos, ¿no? Ese No, trabajo. gracias a ustedes. Es una oportunidad excelente y además compartir con el padre Ugalde me da un placer inmenso. Lo aprecio muchísimo. Bueno, no, entonces vamos a escuchar al padre Ugalde. Mientras tanto, yo estoy tomando nota de las preguntas que van saliendo.